Bueno, y como veíamos allí en los titulares, se habla mucho de economía, a nivel Fondo Internacional, a nivel reservas del Banco Central, a nivel dolarización, aquí en nuestro país, esa palabra que se ha impuesto. Estamos con Roger Fabre, que es politólogo. ¿Cómo te va, Roger? Mariano, buen día. Para hablar un poco de la política económica, ¿no? Porque esto tiene que venir a través de una resolución política y económica. Y Juntos por el Cambio tuvo una nueva reunión, pero en este caso, más allá de lo político, de lo electoral, de las candidaturas, mucho más centrado a esto, ¿no? Con equipos técnicos, pensando un poco los planes o el plan económico que tiene que tener Argentina. Así es la segunda reunión de Juntos por el Cambio en los últimos 15 días. En esta con un perfil más técnico. Cada precandidato a presidente estaban todos, salvo Patricia Bullrich, que estaba haciendo campaña en otra parte de la Argentina. ¿Dice algo de lo político? Lo que pasa es que justo coincide con las elecciones provinciales en Misiones, entonces por ahí puede tener alguna justificación en términos políticos. Pero bueno, en este caso los precandidatos a presidente acudieron con sus equipos técnicos, con quienes estarían manejando las cuestiones económicas en el caso de llegar al gobierno el 10 de diciembre, y también para cambiar un poco esta lógica que viene teniendo Juntos por el Cambio de que está hace 2 o 3 meses discutiendo candidaturas y no un programa técnico. Hizo como un cambio, ¿no? En ese sentido. Bueno, a ver, vamos a ponernos un poco en lo que ofrecemos en esta economía tan golpeada de Argentina. Exacto, falta muy poco tiempo si nos ponemos a ver y a pensar, y necesitan mostrar una plataforma de gobierno porque las posibilidades que tiene de llegar al poder son ciertas, son reales, y porque además también los tiempos demandan propuestas concretas y no ideas generales que anden dando vueltas. Hay una figura que no estuvo reunido porque todavía no está oficializado, que es la de Esper, ¿no? Sí. Digo, con una pata económica dentro de Juntos por el Cambio importante. Una pata económica que quizás que está más identificada con un centro a la derecha. En eso también puede debilitar a otros candidatos que van por fuera de Juntos por el Cambio. La puerta la termina abriendo Morales también, digo, como para buscar, a ver, dentro de Juntos por el Cambio, alguno que pueda llegar a tener mayores resistencias a esa incorporación. Exacto, ahí lo que hace Juntos por el Cambio es decir, bueno, sumemos lo que más podamos, porque necesitamos capitalizar, tener volumen político, también para desinflar alternativas que puedan llegar a surgir o crecer por fuera. Bueno, le bajaron el pulgar, para decirlo de alguna manera, a la dolarización, ¿no? Esta palabra que la escuchamos a cada ratito en la Argentina, que el gran lanzador fue Javier Milei. Exacto, ahí los argumentos que utilizaron los propios economistas de estos precandidatos es que es algo sumamente inviable, quizás que sume en la opinión pública o genere alguna expectativa, pero es inviable. Se necesitan de 45.000 a 60.000 millones de dólares para pasar todos los activos y pasivos que hay en pesos a dólares, y el dólar, los más optimistas dirían que estaría en 1.500 pesos o para arriba. Entonces, bueno, en ese sentido, lo que hacen estos economistas es decir, eso es inviable, suma discursivamente para la tribuna, pero lo que hay que hacer es un plan federal de desarrollo a mediano y largo plazo, en contraposición a posturas políticas políticas y económicas más radicales de fuerte impacto. Bueno, ¿no? Han salido algunas declaraciones importantes de esta reunión. El tema de las retenciones parece ser uno de los puntos allí importantes. El déficit fiscal, otro de los puntos que se tocan, son como los puntos más referenciales, ¿no? Bueno, en el caso del déficit fiscal es una cuestión que la mayoría de los precandidatos coinciden en que hay que bajarlo. De una u otra forma hay que hacerlo. En la cuestión de las retenciones, claro, ahí hay dos posturas. Lo que pasa es que vos decís, bueno, a ver, bajemos el déficit fiscal. ¿Esto significa ajuste? ¿De dónde va a salir? Exacto. Bueno, te dicen, no, sin ajuste, pero bueno. Ajuste en un país que tiene un tejido social como debilitado como el nuestro, ¿no? Es donde más... Y el tema de la inflación, obviamente, que es el gran tema, y todos dicen, bueno, esto ya al menos los políticos ya tienen cuidado de decir, yo llego y bajo la inflación. Te dicen, la vamos a bajar, pero al menos ya te dicen, bueno, nos va a costar un poco, ¿eh? Exacto, sí. Bueno, y el tema retenciones. El tema retenciones es una cuestión que sí genera una discusión desdoblada en Juntos por el Cambio. Están quienes dicen llego y lo saco a las 24 horas, y están quienes dicen proponer eso es algo inviable, es lo mismo que la dolarización. Es más realista, ¿no? Decir, che, bueno, si no tenemos plata, digamos, dejar de
incorporar el chorro de dinero que entra por las retenciones es pegarnos un tiro en el pie. Exacto, se puede hacer de manera gradual en el mediano plazo, siempre y cuando un plan de desarrollo económico funcione, con lo que eso implica, ¿no? Pero bueno, me parece que es un discurso también un poco más realista, un poco más acertado, quizás que no tan popular, pero bueno, está dando la discusión Juntos por el Cambio, eso me parece importante, y que se cambie, digamos, que el eje pase de las cuestiones de candidaturas a cuestiones de una plataforma de gobierno, porque faltan pocos meses y porque la situación del país es compleja. Y el otro punto que lo pusieron en el comunicado es: se vienen momentos muy críticos, le pedimos al gobierno, es el comunicado, que no agrave esta situación y tener una posición responsable. Bueno, ahí lo que faltó aclarar a qué parte del gobierno, ¿no? Si a la parte, del Ministerio de Economía Yo creo que le hablan a Massa, ¿no? Me parece que le hablan a Massa, no a la fórmula presidencial. No, ni a Alberto Fernández, me parece que ya no lo hablan. Exacto. Bueno, digo, por ese poder diluido. Las decisiones que se tomen hoy van a condicionar aún más la llegada del próximo gobierno, ahí lo que sea piden, de propios ¿no? o sea de ajenos. Ahí lo que piden, digamos, no agraven esta situación. Exacto. Digamos. Lleguemos a las elecciones, que la gente vote, se manifieste, pero que quienes tengan la responsabilidad de agarrar el próximo gobierno lo haga con un escenario más o menos establecido y no con esta crisis profundizada. Hablando de candidaturas, si bien la reunión fue más técnica, ¿Vidal se baja? Así parece. Se dice que se bajaría, hay que esperar, yo creo que se va a terminar bajando, digamos, ella durante toda su campaña, una de las cuestiones que mencionaba era que en definitiva era la más debilitada de los distintos precandidatos. También está la confirmación de Facundo Manes, que muchas veces estaba allí, no estaba en la discusión. Hoy creo que... Y hoy es por adentro de Juntos por el Cambio, a ver, lo de Manes. Es por Juntos Digo, por el hoy Cambio. porque puede pasar tantas cosas. Y me parece una alternativa que genera expectativas también, por lo menos en algunos sectores, por fuera de Juntos por el Cambio. Bueno, claro. Y a eso iba, ¿no? Ya lo vamos a estar ahora mostrando, analizándolo un poquito, pero ya lo había dicho, pero lo termina confirmando en el día de ayer, lo de Schiaretti y una posición antigrieta con Urtubey, con algún peronismo bonaerense de Randazzo, del Topo Rodríguez. Digamos, ¿qué puede hacer esta figura? Yo no le otorgo demasiada importancia en el sentido que ya ha estado participando en una fórmula con este nivel discursivo, ¿no? Lo hizo Lavagna, lo hizo Massa, bueno, en el 2015. Con el abanismo también está hoy por hoy, ¿no? Reunido al menos. Entonces es como una alternativa que ya se viene presentando, ¿no? Por fuera de la grieta, o diríamos por el medio de la grieta, una alternativa federal que representa a las provincias. En lo discursivo hablan de los sectores productivos, de los sectores que pueden llegar a emerger, pero no es una figura política nueva, digamos, es una figura política que viene estando, que quiere dar una disputa también porque está en un determinado momento de su carrera política, pero que yo dudo, digamos, de las posibilidades que tenga de patear el tablero político para un lado o para el otro. Salvo que empiecen a sumar fichas. A lo sumo que empiecen a sumar fichas, que donde más pueden capitalizar es una fuga del Frente de Todos. Claro, ¿no? sí. Históricos dirigentes vinculados más al peronismo que puedan llegar a es como la salida elegante, ¿no? Es decir, bueno, el Frente de Todos, si no tiene una fórmula competitiva electoralmente... Lo que pasa es que en ese revuelo, ¿cuál es la figura hoy del Frente de Todos? ¿Cuál es? ¿No está? Bueno, hay mucha presión por parte de gremios y de sectores empresariales para que sea Massa. Para que sea Massa. Quizás que los sectores más cercanos a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se sientan más cómodos con una candidatura de Guado de Pedro, pero saben también que puede ser menos competitiva en términos electorales. Roger, muchísimas gracias como siempre. Gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias por todo. Seguimos.